En el libro de los Hechos de los Apóstoles, escuchemos cómo se nos presenta la presencia transformadora del Espíritu entre los apóstoles y cómo rompe las barreras del idioma y une a todos los pueblos. Escuchamos la primera lectura. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De pronto vino del cielo un ruido, semejante a una fuerte ráfaga de viento, que resonó en toda la casa donde se encontraban. Entonces vieron aparecer unas lenguas como de fuego, que descendieron por separado sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas, según el Espíritu les permitía expresarse. Había en Jerusalén judíos piadosos, venidos de todas las naciones del mundo. Al oírse este ruido, se congregó la multitud y se llenó de asombro, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Con gran admiración y estupor decían: ¿acaso estos hombres que hablan no son todos galileos? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye en su propia lengua? Partos, medos y elamitas, los que habitamos en la Mesopotamia o en la misma Judea, en Capadocia y en el Ponto, y en Asia Menor, en Frigia y Panfilia, en Egipto, en la Libia cirenaica, los peregrinos de Roma, judíos y prosélitos, cretenenses y árabes, todos lo oímos proclamar en las lenguas las maravillas de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La tierra se sacia de los frutos del cielo, del vino que alegra, del pan que reconforta nuestra vida. La tierra se sacia de los frutos del cielo, del vino que alegra, del pan que reconforta nuestra vida. Bendice al Señor, alma mía. Señor Dios mío, qué grande eres, qué variadas son tus obras, Señor. La tierra está llena de tus criaturas. La tierra se sacia de los frutos del cielo, del vino que alegra, del pan que reconforta nuestra vida. Si les quita el aliento, expiran y vuelven al polvo. Si envías tu aliento, son creados, y renuevas la superficie de la tierra. La tierra se sacia de los frutos del cielo, del vino que alegra, del pan que reconforta nuestra vida. Gloria al Señor para siempre. Alégrese el Señor por sus obras. Que mi canto le sea agradable y yo me alegraré en el Señor. La tierra se sacia de los frutos del cielo, del vino que alegra, del pan que reconforta nuestra vida.
Pablo escribe a la comunidad de Corinto y en ellos a nosotros, dando el criterio para conocer si realmente todo proviene o no de Dios. El criterio es la fe y la adhesión a Jesucristo y a su servicio. Escuchamos la segunda lectura. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, nadie puede decir Jesús es el Señor si no está impulsado por el Espíritu Santo. Ciertamente hay diversidad de dones, pero todos proceden del mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero un solo Señor. Hay diversidad de actividades, pero es el mismo Dios el que realiza todo en todos. En cada uno el Espíritu se manifiesta para el bien común. Así como el cuerpo tiene muchos miembros y sin embargo es uno, y estos miembros, a pesar de ser muchos, no forman sino un solo cuerpo, así también sucede con Cristo, porque todos hemos sido bautizados en un solo espíritu para formar un solo cuerpo, judíos y griegos, esclavos y hombres libres, y todos hemos bebido de un mismo espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hermanos, el Evangelio es el mismo Jesús, el Señor resucitado, quien promete a sus discípulos y hoy a nosotros su gran legado, el don de su Espíritu Santo. Nos ponemos de pie para escuchar el Santo Evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya al Espíritu de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya al Espíritu de Dios. Pentecostés, día de fiesta, Pentecostés, día de gozo, Pentecostés, día de la iglesia del Señor. Pentecostés, día de la iglesia del Señor. Ven Espíritu Santo y envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven Padre de los pobres, ven a darnos tus dones. Ven a darnos tu luz, consolador lleno de bondad, dulce huésped del alma, suave alivio de los hombres. Tú eres descanso en el trabajo, templanza de las pasiones, alegría en nuestro llanto. Penetra con tu santa luz en lo más íntimo del corazón de tus fieles. Sin tu ayuda divina no hay nada en el hombre, nada que sea inocente. Lava nuestras manchas, riega nuestra aridez, sana nuestras heridas, suaviza nuestra dureza, elimina con tu calor nuestra frialdad, corrige nuestros desvíos, concede a tus fieles que confían en ti tus 7 dones sagrados, premia nuestra virtud, salva nuestras almas, danos la eterna alegría. Aleluya, aleluya, aleluya al Espíritu de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya al Espíritu de Dios. Pentecostés, día de fiesta, Pentecostés, día de gozo, Pentecostés, día de la iglesia del Señor. Pentecostés, día de la iglesia del Señor.
Señor. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al atardecer del primer día de la semana, los discípulos se encontraban con las puertas cerradas por temor a los judíos. Entonces llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos les dijo: la paz esté con ustedes. Mientras decía esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Y al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: reciban el Espíritu Santo, los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Alabado sea Jesucristo. Dice el Evangelio de Juan que hemos escuchado: al atardecer del primer día de la semana, el domingo, Dominus, el día del Señor, se encontraban con las puertas cerradas por temor a los judíos. Hay cosas que son muy difíciles de probar porque son invisibles, como el Espíritu Santo. Por eso a mí me gusta repetir la primera frase del credo niceno-constantinopolitano que le vamos a repetir hoy. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador de las cosas visibles e invisibles. A ver, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador de las cosas visibles e invisibles. 50 días antes de Pentecostés estaban los discípulos con las puertas cerradas por temor a los judíos. Estaban con miedo. Cristo había muerto en la cruz. Y a Jesús le costó mucho hacerles entender qué significa la resurrección, volver de la muerte, volver de la tumba. Por eso estuvo 50 días y a Tomás le dijo: vení, come on baby, vení, aquí estoy. Mete los dedos en los agujeros de los clavos y la mano en la herida del costado. No soy un fantasma, estoy vivo. Por eso este canto que le gustaba mucho a Juan Pablo II y también al Papa Francisco, Jesús está vivo. Lo dice la carta de San Pablo a los cristianos de Corinto: nadie puede decir Jesús es el Señor si no está impulsado por el Espíritu Santo. Y por eso 50 días después, en el mismo lugar a donde se habían reunido los apóstoles por temor a los judíos, está la iglesia con María, pero ya no tiene temor. Y Pedro va a hacer el primer anuncio del Evangelio al mundo, porque San Lucas va a contar a propósito, simbólicamente, 12 naciones, 12 pueblos que están reunidos ahí el día de Pentecostés. Pero lo primero que hay que decir es que la iglesia no tenía la cronología de los eventos salvíficos como la llegada del Espíritu Santo como nosotros. No es que contaron 50 días para reunirse en el cenáculo. Jesús nunca dijo la palabra Pentecostés. Tampoco dijo dentro de 50 días voy a enviar el Espíritu Santo. Estaban reunidos ahí orando, probablemente, seguramente por una inspiración del Espíritu Santo. Otra cosa que hay que saber es que Pentecostés no es principalmente una fiesta cristiana, es una fiesta judía. Y por eso ese día hay tanta gente en Jerusalén. San Lucas va a nombrar, como acabo de decir, 12 naciones,
partos, medos, elamitas, de la Mesopotamia, del Asia Menor, de la Grecia, de la Panfilia, romanos, cretenses, árabes, están ahí para la fiesta de Pentecostés judía. Son judíos de la diáspora. ¿Y qué era la fiesta de Pentecostés? Celebrar el momento en que Dios establece una alianza 50 días después de haber escapado, de haber hecho la Pascua, cruzando el Mar Rojo, huyendo de los carros del faraón. En el monte Sinaí Dios entrega a su pueblo la ley, y ahí también hay truenos, relámpagos, viento. Este viento que aparece el día del Pentecostés cristiano en forma de ráfagas de fuego es una energía. El Espíritu Santo no es fuego ni es viento. Usa estas imágenes, estos elementos para mostrarnos la energía del Espíritu Santo. Y por eso un cristiano tiene que ser una persona que tiene energía, por lo menos que se le note en la cara. Hay una canción muy bonita, no sé si la sabe Dani, que se te note que sos cristiano. Que no se te note tanto la amargura, la tristeza, el desánimo, el desaliento. Esas cosas que no vienen del Espíritu de Dios. Y por eso hoy es el día del cumpleaños de la Iglesia, porque 50 días después de la Pascua, el Espíritu descendió sobre la Iglesia y la Iglesia comenzó a ser católica. ¿Qué cosa? Es decir, universal, de todos los hombres, de todos los pueblos, de todas las naciones. Y por eso el primer fenómeno después del fuego y del viento es la glosolalia. Pedro solamente sabía hablar arameo. Me imagino que cuando llegó a Roma tuvo que aprender el latín para hablar con los cristianos que estaban en Roma, pero él en ese momento era un Galileo que lo único que sabía hablar era el arameo. Y sin embargo, todos los que estaban ahí escucharon a Pedro, cada uno en su propia lengua, lo que hoy llamaríamos una traducción simultánea. El Espíritu Santo tradujo el discurso de Pedro a cada uno de las personas que estaban ahí en su propia lengua. Hay una clase sobre el Espíritu Santo. La especialidad de la teología que estudia el Espíritu Santo se llama pneumatología. La palabra pneuma, espíritu, aire. Esta imagen del viento, del aire, no solamente aparece en Pentecostés. Dios cuando crea a Adán, sopla, le da su ruaj, su espíritu. En el capítulo 2 de San Juan hay un diálogo muy interesante entre un fariseo, Nicodemo, que va de noche a ver a Jesús, porque tenía miedo de sus colegas, como este fariseo, se ha hecho discípulo de Jesús. Y entonces va a ver a Jesús de noche, y Jesús le dice: Nicodemo, si no naces del agua y del Espíritu Santo, no puedes entrar en el reino de los cielos. Y Nicodemo, con un razonamiento muy elemental, le dice: ¿acaso tengo que entrar de nuevo en el vientre de mi madre para volver a nacer? No, Nicodemo, lo que nace de la carne es carne, lo que nace del Espíritu es espíritu. Y esto que le dice Jesús a Nicodemo, ¿sirve también para nosotros? Sí. Por eso la renovación carismática, católica, ha descubierto algo que ya está en la Escritura, que es el bautismo en el Espíritu. ¿Cuántas veces me puedo bautizar en el Espíritu? Muchas veces. El bautismo sacramental es solamente uno e irrepetible.
Por eso nuestros hermanos evangélicos se equivocan cuando hacen otro bautismo, como si el bautismo católico no valiera. De hecho, cualquier cristiano, en caso de necesidad y de urgencia, puede bautizar a otro, diciendo la fórmula: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, cosa que enseñaban antes los sacerdotes en el campo a las matronas que ayudaban en el parto. No había sacerdote, entonces en peligro de muerte esa matrona podía bautizar. Pero volvamos al Evangelio de Juan, el capítulo 2. Jesús le dice a Nicodemo: el viento sopla donde quiere, tú oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo sucede con todo el que ha nacido del Espíritu Santo. Palabra de Dios. Por eso, mis hermanos, y espero que nadie se escandalice, el Espíritu Santo no es propiedad de los católicos. Toda persona que obra con sentido común, en el espíritu de la verdad, con buena voluntad, que quiere hacer el bien, ahí está el Espíritu de Dios. Porque Dios es creador de todas las cosas. El Espíritu Santo también está en un amanecer, está en todas sus criaturas. Por eso San Francisco, cuando compuso el Cántico de las Criaturas, decía: hermano sol, hermana luna. Y a veces los animales nos dan mejor ejemplo de la presencia del Espíritu Santo que nosotros. Ellos no matan, no roban, no mienten, no son hipócritas, no son falsos, no son corruptos. Son animales, pero como no tienen el pecado original, son siempre buenos. Por eso decía nuestro famoso poeta Pablo Raúl Truyen que el hombre es el único animal capaz de odiar. Es el único animal capaz de perder el Espíritu de Dios. Por eso, no por casualidad, después del pecado original, el primer pecado que relata el libro del Génesis es el homicidio. Caín, que mata a su hermano Abel por envidia. Padre, pero yo no mato a nadie. Sí, tampoco robo, pero ¿anuncias el Evangelio con alegría? ¿Haces presente ese espíritu en el mundo? ¿O somos cristianos antes de Pentecostés, sin ánimo, sin fuerza, sin energía, sin vida? No vale la pena vivir nuestro cristianismo sin el Espíritu Santo, porque Dios nos quiere vivos, con la vida de Él, con su energía. Y es totalmente gratis, con tal que la pidamos con fe. Que así sea.